El mito proviene de una palabra griega que es mito y quiere decir fábula. Entonces, una narración mitológica como la de Adán y Eva, lo que verdaderamente está buscando es transmitir de alguna manera y desentrañar, por lo tanto, realidades profundas, ¿ok? Que resultan inalcanzables para la mente y la razón del ser humano, de una manera racional, porque como ustedes saben, la mente humana o la razón del ser humano se nutre de la información que viene de los sentidos, entonces, para de alguna manera llegar a ciertas conclusiones. Es por eso que recurrir a un mito cuando resulta de gran utilidad, cuando se está buscando transmitir de alguna manera realidades profundas que superan o se encuentran más allá de la evidencia física. ¿Sí estamos? Entonces, este relato ustedes ya lo conocen muy bien, no lo vamos a repetir acá. Me gustaría hoy que nos centráramos en 3 puntos del relato, ¿sale? Miren, el primer punto, síganme por favor, el primer punto es entonces cuando se dice, Yahvé Elohim formó al hombre de polvo de la tierra, ¿no? Sopló entonces en sus narices y lo hizo un ser viviente. Esto lo que está indicando es que en el mito ya se está localizando perfectamente al ser humano en el reino material. Está formado de barro, de polvo de la tierra. ¿Estamos? Luego hay un segundo punto que es muy importante, ¿no? Ese segundo punto dice que Yahvé Elohim entonces en el centro del jardín puso 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Ok? Y entonces impuso un mandato al hombre, le dijo, mira, de cualquiera de los frutos del árbol puedes comer, pero no puedes comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque en el momento que lo hagas, morirás sin remedio. Eso es lo que le dice. Pero conforme avanza el relato, entonces todos sabemos que Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido y no murieron. Quiere decir que más bien se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esto nos está indicando en el mito que entonces la muerte de la que se está hablando es simbólica, no literal, como lo veremos más adelante. ¿Estamos hasta ahí? Luego, el tercer punto importante es entonces aquel del cual se dice, Yahvé Elohim en un momento dado sometió a Adán a un sueño profundo, el cual se durmió, quedó perfectamente dormido. Luego entonces, ¿qué hizo? Sacó una costilla de Adán y con esa costilla entonces creó a la primera mujer, a Eva. Pero luego de la misma manera la narración avanza como si Adán y Eva estuvieran despiertos. Pero la verdad es que el mito en ningún momento dice que de alguna manera los despertó. Lo durmió, pero no lo despertó. Entonces, ¿qué significa exactamente esto? Es una aparente contradicción. ¿Sí se entiende? Esto lo podemos ver acá. Lo que está diciendo el mito es que en el reino material entonces los seres humanos permanecen muertos o dormidos, pero la palabra muerto o dormido debe ser tomado entonces como una metáfora de algo más. Pero antes de entender a qué metáfora se refiere, entonces vale la pena entender a qué se refieren estos términos literalmente, no metafóricamente, literalmente. Cuando un hombre muere, lo primero que es evidente es que pierde todo contacto con el mundo que le rodea. Ya no se da cuenta del mundo que le está rodeando. Si tú le hablas, no te escucha. Si tú lo tocas, no te siente. De la misma manera, entonces, cuando un hombre duerme profundamente, le sucede lo mismo. Si tú le hablas, no te escucha, y si lo tocas no te siente, porque ha perdido todo contacto con este mundo que le rodea. Entonces,
¿qué es lo que significa en el mito exactamente que el ser humano permanece en el reino material muerto o dormido? Esa es la pregunta clave. ¿Ok? Lo que significa es que ha perdido todo contacto, ¿ok? Y no se da cuenta en lo absoluto de su naturaleza divina, que es Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Está claro? Entonces, de alguna manera, toda la idea de este mito es explicarle al hombre cuál es su situación actual y luego entonces en ese estado de cosas decirle qué es lo que procede. Bueno, pues resucitar de entre los muertos, ¿no? Entonces viene la resurrección de los muertos o despertar. La resurrección de los muertos es también una metáfora que se utiliza en el Nuevo Testamento, ¿sí? Para designar entonces que el hombre debe experimentar una restauración o un renacimiento o una redención que lo lleve desde el reino material en el cual se encuentra muerto o dormido hacia el reino divino, en el cual entonces recupera la vida eterna o el completo despertar de su naturaleza divina, que es Dios. Muy bien. Esto que les estoy explicando entonces también puede ser entendido claramente en un relato de Jesús que está sentado en los evangelios. Miren, lo voy a comentar. Jesús se encuentra con sus discípulos al lado de un río, como nosotros ahorita, al lado de un río. Y entonces, de momento, llega una gran cantidad de gente y los rodea. Entonces Jesús en ese momento le dice a sus discípulos: vamos hacia la otra orilla. Pero uno de los discípulos le dice: maestro, espérame a que vaya y entierre primero a mi padre que ha muerto. Y Jesús entonces le contesta: no, sígueme y deja que los muertos se encarguen de los muertos. Ahí está todo. Entonces, si nosotros tomamos esta frase en su sentido literal, deja que los muertos se entierren a los muertos, francamente es una afirmación absolutamente ilógica. Porque todos sabemos que somos los vivos físicamente los que enterramos a los muertos, a los difuntos. Pero si se toma estas palabras muertos en su sentido metafórico, entonces el pasaje queda perfectamente claro. ¿Sí? ¿Qué indica? Que delante de Cristo, es decir, para la visión de Cristo, todos los seres humanos que permanecen vivos o que están muertos o difuntos son lo mismo, están muertos porque no se dan cuenta de su naturaleza divina, que es Dios. Ahí está el asunto resuelto. ¿Sí se entiende lo que quiere decir? Bien, este capítulo, dicho de manera muy rápida como lo hicimos hoy, es lo que está expresando. Entonces, con lo dicho hasta hoy, yo creo que podemos terminar esta plática y la próxima semana continuamos entonces profundizando en este tema. ¿Y qué debe hacer el hombre entonces para pasar del reino material al espiritual y finalmente al reino divino? ¿Les parece? Bueno, pues entonces les agradezco su atención. Muchas gracias.